Buenos días, el día de hoy voy a presentar el tema de regresión lineal y correlación. Para empezar, vamos a describir brevemente lo que es el análisis de correlación. Cuando se estudia la relación entre dos variables, es usual comenzar con diagramas de dispersión para realizar una comparación entre las mismas. Luego de esto también podemos obtener el coeficiente de correlación. El análisis de correlación es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. El coeficiente de correlación es aquel que nos brinda una medida cuantitativa de la fuerza de relación que hay entre dos variables. Se designa con la letra R y también se conoce como R de Pearson y coeficiente de correlación producto-momento. El coeficiente de correlación de -1 o +1 indican una correlación perfecta, y si el coeficiente de correlación es 0, significa que no hay relación entre las variables. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos en la parte superior una imagen de un coeficiente de correlación perfecto de negativo. Tenemos una pendiente negativa, y en la parte de abajo tenemos una correlación positiva perfecta. Tenemos una pendiente positiva de +1. El coeficiente de correlación es una medida de la fuerza de relación lineal entre dos variables, como ya se mencionó antes. Un coeficiente de correlación de R cercano a 0, por ejemplo 0,08, indica que la relación lineal entre ambas variables o entre dos variables es muy débil. Como se puede observar en el diagrama, para que se entienda mejor, los valores que estén más cercanos al centro, donde se encuentra 0, son coeficientes de correlación muy débiles, y mientras más se alejan de 0, serán coeficientes de correlación más fuertes, ya sea tanto positivos o como negativos. Características del coeficiente de correlación. Como ya se mencionó antes, el coeficiente de correlación se identifica con la letra minúscula R. El coeficiente de correlación muestra la dirección y la fuerza de la relación lineal entre dos variables en escala de intervalo o en escala de razón. El coeficiente de correlación puede variar de -1 hasta 1. Un valor cercano a 0 indica que hay una poca asociación, como se mencionó antes, y un valor cercano a 1 indica que hay una asociación directa positiva entre las variables, y un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las dos variables. En la parte de abajo tenemos la fórmula para obtener el coeficiente de correlación, donde intervienen los valores de las variables de x, y también sus medias y desviaciones estándar. Aquí hay un ejemplo en donde se aplica la fórmula anterior del coeficiente de correlación. Es la misma fórmula que ya vimos. En este caso tenemos un coeficiente de correlación de 0.759 o 0.75 o 76 redondeando. Este coeficiente de correlación es positivo, y ya que es un valor cercano a 1, es una relación fuerte entre las variables. Como ya se mencionó anteriormente, los valores que estén más alejados de 0 significan que hay relaciones fuertes. Aquí hay otro ejemplo más breve. Como podemos observar en el diagrama de dispersión, aparentemente sí hay una correlación entre las variables. Tendríamos una pendiente positiva que se va incrementando. Sin embargo, tenemos como resultados un coeficiente de correlación de 0.262. Es un coeficiente con un valor positivo que tendrá una pendiente hacia la derecha. Sin embargo, es una relación débil entre ambas variables, ya que es un valor muy cercano a 0. Prueba de la importancia del coeficiente de correlación. Se debe tomar en cuenta que el coeficiente de correlación que hay en una muestra puede que cambie cuando se trata de una población donde proviene dicha muestra. Es decir, podemos obtener de un conjunto de datos que sean una muestra un coeficiente de correlación muy cercano a 1 o perfecto. Sin embargo, cuando analicemos la población completa, puede que el coeficiente de correlación cambie bastante y ese valor disminuye. Como
podemos observar, aquí tenemos una fórmula de la prueba de T del coeficiente de correlación. Aquí está un ejemplo donde se aplica la fórmula y tenemos una hipótesis, como en la parte superior está la hipótesis de la correlación entre la población es cero, y la segunda hipótesis que dice la correlación entre la población es diferente de cero. Aplicamos la fórmula anterior y tenemos un valor de t igual a 3.297. Pues se puede concluir a través de este valor que en la hipótesis de h sub 0, la primera hipótesis, se rechaza, por lo que significa que la correlación entre la población no es cero en este caso. Si fuera otro caso en el que no se rechaza esta hipótesis, la correlación entre la población sí sería cero y se encontraría dentro del área que podemos observar en el gráfico. Está marcado las regiones de rechazo y las regiones donde no se rechaza la hipótesis. Análisis de regresión. El análisis de regresión tiene como objetivo expresar la relación entre dos variables. A la ecuación de la recta para estimar y con base en x se le denomina una ecuación de regresión. El análisis de regresión solamente utiliza datos para trazar una línea que representa la relación entre las variables. Primeramente nos podemos enfocar en un diagrama de dispersión, como ya vimos antes, y así podemos visualizar si tendremos una pendiente positiva o una negativa. La ecuación de regresión es una ecuación que expresa la relación lineal entre dos variables. Aquí hay un ejemplo. Podemos ver dos diagramas, bueno, es el mismo diagrama de dispersión y tenemos las pendientes trazadas y vamos a aplicar esto. Es preferible utilizar un método que resulte en una sola y mejor línea de regresión. Este método, que se denomina principio de los mínimos cuadrados, proporciona lo que comúnmente se conoce como una recta en mejor ajuste. En la gráfica de la izquierda tenemos el ejemplo de las copiadoras vendidas y llamadas de ventas. Y como podemos observar, tenemos una sola línea que está trazada. En la parte derecha tenemos varias líneas que son suposiciones del diagrama. Sin embargo, no es recomendable utilizar esto, sino que se utilice el método de principio de los mínimos al cuadrado para tener un mejor ajuste. El principio de los mínimos cuadrados determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de y los valores pronosticados de y. La forma general de la ecuación de la regresión lineal está dada por y igual a más bx, donde y se lee y' y es el valor de estimación de la variable y para un valor de x seleccionado. El valor de a es la intersección de y, el valor de b es la pendiente y x es cualquier valor de las variables independientes que se seleccionen. De la forma general, de la ecuación de regresión lineal, tenemos el valor de a y b, los cuales podemos obtener con las fórmulas que tenemos aquí. En estas fórmulas intervienen los valores de R, que es el coeficiente de correlación, la desviación estándar y la desviación estándar tanto de X como de Y para obtener la pendiente de la recta de regresión. Y para la intersección con el eje Y, que viene a ser el valor de A, interviene el valor de la media de Y, que es la variable dependiente, y el valor de la media de X, que es la variable independiente. De esta manera obtenemos ambos valores y así ya podemos escribir nuestra ecuación de regresión lineal sin ningún problema. Probar la significancia de la pendiente. La prueba de la pendiente, tenemos una ecuación la cual nos da un valor de t. Este valor es el que determinará si esta prueba
si la pendiente pasa esta prueba o no, como ya lo explicaremos más adelante. De la ecuación que observamos, el valor de b es la estimación de la pendiente de la recta de regresión. Esta se calcula a partir de la información de la muestra. El valor de SB es el error estándar de estimación de la pendiente, determinado también a partir de la información de la muestra. El error estándar de estimación. El error estándar de estimación es una medida de la dispersión de los valores observados respecto de la recta de regresión por un valor dado de X. Este tiene también una fórmula con la que se lo puede calcular. Como podemos observar, el error de estándar de estimación, donde interviene una raíz cuadrada y los valores de y de y' al cuadrado, y el valor de n, que es el número de datos, menos 2. Si el error estándar de estimación es pequeño, significa que los datos están relativamente cercanos a la recta de regresión. Si el error estándar, por el contrario, es grande, significa que los datos están muy dispersos con respecto a la línea de regresión. El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la proporción de la variación total de la variable dependiente y que se explica o se contabiliza por la variación de la variable dependiente x. El coeficiente de determinación se calcula elevando el coeficiente de correlación al cuadrado y se usa el término R mayúscula es igual a R al cuadrado. Como podemos observar, para obtener el coeficiente de correlación hay dos fórmulas, y para el error estándar de estimación también tenemos otra fórmula. SSR significa la suma de regresión de los cuadrados, SSE significa la suma de residual o error de los cuadrados, y SS total significa la suma de la suma total de los cuadrados. Ahí está también las fórmulas para obtener estos valores, tanto de SSR, de SSE y de SS total. Intervalos de confianza e intervalos de predicción. El intervalo de confianza se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor medio de y para una x dada. Para el intervalo de confianza de la medida de y dada x, podemos aplicar la fórmula que tenemos aquí. Y para el intervalo de predicción de y dada x, también podemos aplicar otra fórmula, que también la tenemos aquí. El intervalo de predicción se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir una y con n igual a 1 para un valor dado de x. Muy bien, ahora vamos a explicar mejor en un ejemplo que tenemos hecho para que se entienda mejor. El ejercicio es el siguiente. Un entrenador de perros investiga la relación entre el tamaño del can, el peso en libras y su consumo en alimento diario, el cual está medido en tazas estándar. El resultado de una muestra de 18 observaciones es la siguiente. La que tenemos aquí, tenemos 3 muestras, 3 canes o perros, tenemos los pesos correspondientes y los consumos. Voy a irles explicando cómo obtuve todos estos valores. Hubo un problema, se me trabó un poco la máquina, pero ya vamos a explicar el ejemplo en el que nos habíamos quedado. Es un ejercicio realizado en Excel. Ya tenemos aquí los datos puestos en una tabla y yo les voy a ir explicando cómo se los obtuvo. Tenemos aquí, para empezar, tenemos los nueve datos de los 9 perros. Tenemos el peso en libras, el consumo en tazas, el peso va a ser la variable X y el consumo va a ser la variable Y. Primeramente vamos a determinar cuántos números de datos tenemos. Tenemos 9 datos, como ya lo habíamos mencionado. Vamos a sacar la media y la desviación estándar de la misma, tanto de X como de Y.
Para obtener la media, nosotros lo hicimos en este ejemplo con los códigos de Excel, que es promedio, y seleccionamos toda la columna. Aquí les voy a hacer un ejemplo. Son los mismos datos. Ponemos igual, promedio, seleccionamos los datos y enter. Y tenemos eh, el valor de la media de los datos de X. En este ejemplo utilizamos dos decimales para que no sea muy confuso, porque con muchos decimales suele ser un poco más confuso trabajar para mí. Ya tenemos la media de X, hacemos lo mismo con los valores de Y, que sería para consumos, con con el mismo código, ponemos promedio, seleccionamos los datos y ya lo obtenemos. Ahora para la desviación estándar, igual tanto de X como de Y, seleccionamos, ponemos el código igual desbest.m y seleccionamos la columna de X, lo mismo para la columna de Y. La forma de escribir el código es la siguiente, ponemos igual des, es este de aquí, lo seleccionamos los datos y aplazamos enter y ya obtenemos los datos. Ya una vez que tenemos las medias y las desviaciones, procedemos a calcular los datos de aquí, de la tabla, para poder seguir con el ejercicio. Por ejemplo, aquí hemos calculado estos datos tal y como se muestra en la parte superior, el valor de X menos la media. Como se puede observar, tenemos un valor de menos 36.11 y hacemos lo mismo para todos. Una vez que tengamos aquí estos valores, procedemos a hacer el mismo procedimiento con la columna de Y. Como se puede observar, tenemos el valor de Y menos la media de Y. Obtenemos estos datos, luego realizamos una multiplicación entre ambos, tanto de la columna X con la columna de Y realizamos la sumatoria de los mismos. Tenemos un valor de 541.22. Ya, lo que se me había pasado de explicarles es que estos valores que los obtenemos aquí son para poder encontrar el coeficiente de correlación, que es R. Como podemos observar, tenemos que trabajar con estos para determinar de una manera más rápida aquí en Excel este coeficiente. Esta es una de las opciones. Sin embargo, este cuadro lo hice solamente para explicar que así podemos calcular con la fórmula. Pero también tenemos la opción de calcular con un código de Excel mismo, así como yo lo hice, que nos llevará menos tiempo. Como podemos observar, el código es R igual, bueno, no podemos R, ponemos más en la, en la, en la casilla en una de las casillas donde vayamos a determinar, ponemos este código y seleccionamos las columnas de los datos que tenemos, tanto de X como de Y, para poderlo obtener. El código es coef.d.corre y entre paréntesis primero va la columna de X, que es la variable independiente, y luego la columna de Y, que es la variable dependiente. De ese modo nosotros obtuvimos el coeficiente de correlación. No usamos la fórmula. Sin embargo, si obtuvimos los datos, ya simplemente sería reemplazar acá en la fórmula y ya obtendremos el dato de aquí, de R. Como conclusión, nuestro coeficiente de correlación es de R igual a 0.98, ya redondeado. Y de este podemos concluir que el coeficiente de correlación es
un valor muy cercano a 1, lo cual nos indica que hay una correlación muy fuerte entre ambas variables. Como ya lo mencionamos antes, si este valor fuera más cercano a 0, sería una relación muy débil entre las variables, pero 0.98 es más o menos, está muy cerca de 1, está muy próximo a ser una correlación perfecta. Ya, luego de esto, obtuvimos las pendientes de la recta de dirección y la intersección con el eje Y. Esto, como ya hablamos, estos son los valores de B y A para poder obtener lo que es la forma general de la ecuación lineal. Esta es la ecuación. Antes les explico cómo obtuve el valor de tanto de B como de A. Es para calcular el valor de B, como dice la fórmula, ya tenemos la desviación estándar de X y de Y. Y además tenemos el coeficiente de correlación, que serían los datos. Ya solo nos queda reemplazar en la fórmula. Reemplazamos, vendría siendo el coeficiente R multiplicado por el cociente que vamos a tener entre la desviación estándar de Y y la desviación estándar de X. Como lo podemos ver, nos da un valor de 0.042 y el valor de A ya es con la media, el valor de, vamos a ver aquí, perdón, el de A ya viene a ser el valor de, a ver, el valor de A lo obtenemos con la media de que ya obtuvimos antes de las variables de Y menos el valor de B que ya lo obtuvimos antes, y esto se multiplica por la media de las de los datos de X o variables de X, y tenemos como resultado 1.54. De estos datos tenemos la ecuación de, de la ecuación de la línea, la forma general de la ecuación de regresión lineal. Sí, perdón, no es la ecuación de la línea, es la ecuación general de la regresión lineal. En esta ecuación sería y' igual a, reemplazamos los valores de A, que es y' igual a 1.54 más el valor de B, 0.042 por X. Luego, la prueba de la pendiente para obtener el valor de T. Nosotros lo obtuvimos con, con ayuda de una herramienta de Excel aquí mismo al valor de SB. En la parte de acá lo tenemos. Es este de aquí. Este valor de aquí, de error empírico, de la variable x1, es el valor de SB. Este lo utilizamos para poder obtener el valor de t. El valor de t ya lo obtuvimos con la fórmula. Como se puede observar, sería el valor de b menos 0 y lo dividimos para el valor de SB. Ya obtenemos el valor de t. Ya, posteriormente podemos calcular las estimaciones a partir de los mismos datos, la misma tabla de datos anterior, pero en este caso ya vamos a sacar lo que son las estimaciones. Para sacar las estimaciones, lo que hicimos fue multiplicar el peso, perdón, lo que hicimos fue poner el valor de A más el valor de B y lo multiplicamos por cada una de las variables de X. Estas serían las estimaciones, que es Y', y en la parte de al lado tenemos calculado el valor de Y menos Y', que es, como en otras palabras sería al consumo, que son las variables de Y, le restamos el valor que ya obtuvimos de las estimaciones. Y tenemos esta serie de datos, lo que nos lleva a calcular
el valor de SSR. Este de aquí es el mismo, este de aquí es el mismo que tenemos acá en otra tabla que ya vamos a explicar. El valor de SSR vendría siendo la suma de regresión de los cuadrados. Este lo obtenemos simplemente elevando la anterior columna, le elevamos al cuadrado. Eh, Luego de que tenemos estos datos, realizamos la sumatoria de todos ellos para obtener un total. Y podemos pasar a la siguiente tabla para explicarles cómo se lo obtuvo. Con los, igual yo pongo así los datos para no confundirnos y hacer como por partes. En este caso vamos a obtener los valores de SSR, aunque ya, bueno, estos valores ya los tenemos, que es la suma de regresión de los cuadrados. También vamos a obtener los valores de SSE, que es la suma del residual o error de los cuadrados, y la suma total de los errores de los cuadrados, que es SS total. Ya. La columna de acá ya vimos cómo se obtiene. Simplemente podemos, a ver, la columna de SSE es la que ya obtuvimos anteriormente, pero vamos a partir de la de SSR. Esta viene a ser Y' menos la media de la columna de y a esto elevamos al cuadrado. Una vez que tenemos este valor, podemos hacer esto, arrastramos hacia abajo y ya obtenemos todos los valores. Yo ya no lo voy a hacer porque ya los tengo. Para la columna de SSE, vamos a hacer el valor de Y menos el de Y' y vamos a elevar al cuadrado, es lo mismo que hicimos acá. Y para el valor de SS total, lo que hacemos es el valor de Y, o las variables de Y, le restamos la media de Y, que ya lo obtuvimos antes, era 4.78, entonces en este caso, por ejemplo, sería 3 menos 4.78 y lo elevamos al cuadrado, nos da 3.16. Y así hacemos con todas, como ya les dije, una vez que tenemos este valor, siempre lo que sí es importante fijar el segundo valor. Para fijarlo podemos simplemente ingresamos el dato que vayamos a fijar y aplazamos F4. Ya se fija el valor. Obtenemos aquí la sumatoria total de las tres columnas, tenemos de la primera, de la segunda y la tercera. Obtenemos estos tres valores. Yo los tengo pintados en colores para hacer con ustedes una comparación. Podemos hacer aquí la comparación del valor de SSR, de SSE y de SS total, que han sido obtenidos también con ayuda de una herramienta de Equidex, la cual es la siguiente. Sin análisis de datos, lo que nosotros pusimos fue regresión, y aquí en las columnas se elige las variables, tanto dependiente como independiente, y ya simplemente sería eso, ponemos en aceptar y nos va a arrojar esta tabla de aquí con estos valores. Aquí ya tenemos el coeficiente de correlación, que miren, viene a ser el mismo que ya nosotros calculamos. Aquí 0.98, coeficiente de correlación múltiple, y nosotros tenemos lo mismo, 0.98. Simplemente que aquí la tabla trabaja con todos los decimales prácticamente. Tenemos el R al cuadrado, que es ajustado, el error empírico, y lo más importante, la suma de los cuadrados de regresión de residuos y el total, que viene a ser el mismo valor que nosotros tenemos acá. Los mismos valores que obtenimos, por eso tenemos el mismo color.
Ya. Ahora les voy a explicar este gráfico que me salté antes para explicarles ahora, una vez terminadas estas tablas. Este gráfico es el diagrama de dispersión de los datos. Eh, lo insertamos, es una manera sencilla de insertarlo, simplemente seleccionamos los datos, ponemos en insertar, de dispersión y ya lo tenemos aquí. Yo no lo voy a poner porque ya lo tengo aquí. Y a tenemos también ya la pendiente y nosotros pusimos la opción para que aquí ponemos la opción para que tengamos la línea de tendencia y asimismo también para que nos salga el valor de r cuadrado y la ecuación que es y. Es la misma que tenemos acá, si se pueden fijar bien, la misma ecuación. Ya. Finalmente, les voy a explicar esto del coeficiente de determinación r cuadrado, el cual lo tenemos con los datos que ya obtuvimos, SSR y SS total. Para este caso yo utilicé la primera fórmula, que es simplemente el valor de SSR, es decir, la suma de la regresión de los cuadrados, la dividí para la suma total de los cuadrados y nos dio el valor de 0.9633. Y SYX, SY por X, que es el error de estándar de estimación, eh, utilicé igualmente el valor de SS y lo dividí para el número de datos, que es 9 menos 2, y a esto se le saca la raíz. Aquí para que puedan observar cómo se ingresan los datos, es igual a raíz. Es importante, entre paréntesis se pone, ya por defecto se pone entre paréntesis para la raíz, pero como nosotros acá hacemos otra operación que es una resta, tenemos que ingresar los paréntesis, porque yo por ejemplo no ingresaba y me salía, no me arrojaba la cantidad, sino me salía algo como un numeral y solo número, lo cual te sale para que corrigas porque es un error. Por eso es importante utilizar estos paréntesis. Y tenemos el valor de 0.35. Este es el ejercicio. En general yo ya lo tenía resuelto para no equivocarme, sin embargo, irles explicando cómo se obtuvieron los datos. Es muy fácil en caso de que se quiera hacer rápido todo esto para ahorrarnos tiempo y no hacer tantas tablas, pues podemos apoyarnos con esta herramienta que les mencioné de Excel. Y ya prácticamente aquí, esta tabla es el resumen de todo lo que hicimos. Aquí, por eso aquí marca resumen. Ya eso podemos añadirlo si queremos el gráfico de dispersión. Y ya. Esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que les sirva de algo este video y que hayan entendido un poco cómo se obtienen los valores. Gracias por su atención.